Bueno, como seguía, lo que pasa es que se me olvidó que esta opción gratuita de Bandicam no deja grabar más de 10 minutos. Entonces este es un segundo video. Pero bueno, como seguía. Entonces, como sabemos, el CRUD básicamente se trata de las cuatro operaciones básicas, pero también cada, cada una de ellas puede tener muchísimas más operaciones determinadas de su clase. Entonces, aquí en test usuario, nosotros en esta primera parte, en el new usuario, cuando ejecutamos ese new usuario de tipo usuario, nos damos cuenta que vamos a pasar a inicializar la clase de usuario, que es esta que está acá. Entonces, él al inicializar la clase empieza a trabajar y hacer conexión con la base de datos para realizar los distintos tipos de eh, operaciones básicas que se requiera. Por lo menos, no todo el tiempo se realizan operaciones básicas normales, sino que también las propias de la clase, como ya las mencioné anteriormente. En este caso se creó esta que se llama función autenticar, que es para validar el usuario y la contraseña. Y si nos damos cuenta, vemos que él recibe como parámetro el nombre usuario y la clave. Él recibe las dos para asociarla y hacer referencia a la base de datos. Entonces, ese usuario que él se trae de la base de datos, también se trae el ID, el nombre y la clave. Que en este caso, la clave siempre o debería venir siempre encriptada propia de la tabla de usuario. Entonces, él al realizar la búsqueda, él se va a dar cuenta que él encuentra un registro porque es un registro que se encuentra en la tabla de usuario por usuario. Esto es programación, o sea, lo que llaman un PDO, que tiene como nombre PHP Data Object, que eso es un objeto de conexión a la base de datos de PHP. En sí lo que es una librería que utiliza PHP para trabajar con la base de datos. Como también se pudo haber trabajado con MySQLi, que es para trabajar también con PHP, o con PostgreSQL, que también es otra librería que se utiliza para trabajar con Postgre, pero esta es una de las más generales. Es decir, esto es como cuando tú tienes un control para que te funcione en varios televisores. No es como un control que te funciona específicamente con un televisor, no, esta te funciona con muchísimos televisores, es decir, te funciona con distintos tipos de eh, ¿cómo me explico? Con distintos tipos de base de datos, de manejadores de base de datos. Y pues aquí en programación, como se está trabajando con un lenguaje y con base de datos, en las instrucciones que se le envían a la base de datos, se le envían en SQL. Es decir, lo que uno escribe allá a mano, directamente acá lo mandamos o se manda en una cadena de caracteres. Entonces, bueno, como seguí diciendo, ¿qué es lo que hace aquí? Pues lo que hace es que las dos cadenas que le acabo de pasar no sean nulas ni vacías, que vengan llenas, pues que no estén nulas, que no estén vacías, para así de esa manera poder hacer algo con esa data. Entonces, pues básicamente lo que termina de hacer acá en el último if es que él recibe eh, la clave que se le dio por teclado y la compara con la clave que viene encriptada de la tabla de usuario que viene de la base de datos. Si esta coincide y es correcta, él retorna verdadero o true, que es lo mismo. Entonces, de esa manera es que se estaría iniciando sesión cuando ya estarías verificando tu usuario o validando tu usuario a la hora de ingresar a la página. Entonces, esto vendría siendo una de las principales operaciones que vendría siendo de tipo usuario. Como también podemos encontrar cambiar clave, desactivar o activar para ver si un usuario está activo o inactivo, establecer estatus del usuario, eliminar todos, modificar, pero modificar los datos porque no, tampoco se puede modificar todo. El get usuario para mostrar todos los usuarios y el get usuario para mostrar un único usuario dependiendo del ID. En este caso de get usuario tú le pasas acá como parámetro el ID del usuario y él te retorna el usuario. En cambio en get usuario, como no se le pasa nada por parámetro, él retorna todo lo que encuentre en la tabla de usuarios.
Entonces acá en crear vemos la serie de parámetros que tiene y con esos parámetros se rellenan esas consultas, con estos parámetros que tenemos acá. Es decir, cada campo de esta consulta va a corresponder con uno de estos parámetros. Por eso es que hacen esto, cargan un array y eso lo pasan a la base de datos. Y así creamos un nuevo usuario, siempre de la misma manera. Y bueno, ya como ya le había dicho, este es el constructor y el destructor, y estos son unos atributos de la clase que son públicos, por lo tanto se pueden leer desde afuera, pues, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces, como ya habíamos dicho, en test usuario se está creando las pruebas a pie primeramente para ir verificando, y cuando tú haces esto, new usuario, pues él pasa automáticamente a ejecutar esta parte, el constructor. Ahí ya estaría inicializando esta parte acá de conexión. T significa este objeto actual. Entonces, el T vemos que señala a con, que con es de tipo privado, que está inicializado en null, y entonces se le asigna lo que es conexión. Al inicializar conexión, se va a lo que es, ya les muestro, conexión PHP. Entonces, como nos damos cuenta, para conectarse a una base de datos siempre hay un protocolo. Por lo menos como MariaDB y MySQL es similar, entonces se puede inicializar acá con MySQL. Si fuese Postgres se inicializaría, creo que era con PostSQL o PostgreSQL. Pero como MariaDB y MySQL, como había dicho anteriormente, son muy parecidos, entonces se inicializa con MySQL. Entonces aquí lo que hace es pasarle el nombre de la base de datos, le indicas la IP donde se encuentra esa base de datos, le pasas un usuario del servidor de la base de datos y de último pues la clave. Entonces si no hay error, él ejecuta normal. Si hay error, entonces él sale y no se conecta, no hace nada. Entonces volvemos, cuando este script, esta programación se termine de ejecutar, este objeto, este señor, se destruye, este vuelve a inicializarse en null, como anteriormente estaba. Vuelvo y repito, esto vuelve como estaba al comienzo, con un valor nulo. Entonces, bueno, como podemos darnos cuenta, ya he explicado parte de lo que es las operaciones básicas y algunas operaciones básicas propias de la clase. Entonces, de igual manera como está hecho o está realizado este primer group de usuario, estaríamos trabajando con los siguientes. Entonces, en la parte de ejecución, por lo menos esto, el eco, todo esto, es para ejecutar un mensaje. Como la función crear retorna, o sea que además de que crea un registro en la tabla de usuario, en sí se programó fue para que ella retornara el ID del registro recién creado, pues. Entonces, en este lado, como siempre, se le pasa una SQL, la prepara aquí con los parámetros, que se le pasó como por acá con los parámetros, la preparó aquí, la ejecutó, porque eso significa ejecutar, la ejecuta con estos datos y lo que se está preparando es un array. En PHP hablamos de lo que se habla un array asociativo. En otros lenguajes de programación se acostumbra a trabajar con índices numéricos, pero lo que es PHP se acostumbra a trabajar con nombres. Es decir, pues los índices tienen nombres. Esto es un arreglo, pero cada casilla en el arreglo tiene un nombre y un valor. Bueno, ya se están acercando los 10 minutos y voy a proceder a cortar el video y hacer la última parte de mi explicación respecto a mi proyecto de base de datos juntos con mi compañera.